Hola a todos, soy Julia Ruivo Mediano, oncóloga médica y directora de Onconature. Como cada jueves estamos en nuestro espacio de preguntas y respuestas, hoy es 24 de junio y bueno, voy a contestar algunas cositas de las que me habéis mandado esta semana. Me preguntaba Beatriz, ¿no? Bueno, que hacía un tiempo que llevaba con el tratamiento y que notaba como cierta tos. A ver, ya también en otra ocasión, no me acuerdo ahora mismo, pero también tuvimos una duda similar, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que cuando estáis con algunos tipos de tratamientos, sobre todo si son terapias dirigidas, hay que tener, y con inmunoterapia, hay que tener cierto cuidado porque puede producir a veces inflamación a nivel de los pulmones. Entonces, si lleváis un tratamiento que no es de quimioterapia, que son terapias dirigidas o inmunoterapia, si tenéis una tos persistente que además os provoca como ahogo y tal, debéis de consultarlo con vuestro oncólogo, ¿vale? Y si eso se acentúa, incluso acudir a un servicio de urgencia de algún hospital. En el caso de que estéis con tratamiento de quimioterapia, pues bueno, también si es una tos o una disnea, un ahogo que aparece de manera súbita, persistente, si además acompaña con fiebre, por supuesto que deberéis de acudir a la urgencia de un hospital. También me comentaba que, bueno, que no encontraba en uno de los vídeos la referencia, ¿no? De lo de la rueda de la vida. Eh, Beatriz, te comparto aquí también lo que hablamos en aquel vídeo. Decirte, bueno, que la rueda de la vida, yo aquí ya os expliqué un poco que consiste en, bueno, en poner en una rueda los valores o las cosas importantes a las cuales dedicáis vuestro tiempo, ¿no? Yo aquí había puesto unas cuantas cosas, pero vamos que pueden ser otras, ¿no? Entonces, se trata de hacer un autoejercicio y reflexión sobre lo que uno invierte en su día a día, el tiempo en que lo invierte, ¿no? Entonces, bueno, poniendo estos ejemplos, pues por ejemplo, una vez que lo rellenas con valores del 1 al 10, por ejemplo, si la familia dedicamos un 10, pues le damos un 10. Si ejercicio hacemos muy poquito, pues le ponemos un 1. Trabajo un 8. Esto es como una primera toma de contacto, una primera parada de reflexión en aquello en lo que invertimos nuestra vida, nuestro tiempo. Y luego lo ideal sería pues hacer otra rueda donde pongamos o esos mismos valores o otros que son los que nosotros realmente consideramos que son los importantes, los que nos gustaría que ocuparan o que estuvieran en nuestra rueda de la vida y darle un valor a aquel que nosotros nos gustaría hipotéticamente invertir en eso. Y luego, pues bueno, hacer una comparativa en si hay mucha diferencia entre una y otra y ver, pues por ejemplo, si en esta hemos puesto trabajo un 8 y nos gustaría, pues a lo mejor dedicar un poquito menos de tiempo y aumentar también el tiempo del ejercicio, pues esto es una manera muy visual de un poco hacer un autoanálisis, ¿vale? Luego, de todas maneras, Beatriz, intentaré ponerte o indicarte exactamente el día, que ahora mismo no recuerdo el día, en el cual os hablé un poquito más del tema de la rueda de la vida. Luego también, pues me gustaría comentaros algunas cosillas con vista al verano, hacer algunas reflexiones y también compartir con vosotros algunas cosas que a veces pues quedan, que casi siempre salen en el día a día, ¿no? De la consulta. Por ejemplo, en cuanto al tema del azúcar, no sé si ya os hablé de esta página, Sin Azúcar, donde me gusta mucho compartirla con vosotros porque salen los productos procesados y la cantidad de azúcar que llevan estos productos procesados. Muy interesante, os animo a que la investiguéis, a que os metáis, identifiquéis productos. Hay muchos productos que son dulces, pero también hay productos salados, ¿no? Y un poco esto se trata de ser consciente de lo que uno está comiendo. Cuando uno es consciente de esto, pues tiene la capacidad y las herramientas de poder buscar otras alternativas un poquito más saludables, ¿no? Por ejemplo, esto que es para condimentar la fajita, pues más de la mitad de la bolsa es azúcar, cuando a lo mejor si nosotros hacemos nosotros. Eso en casa no se nos ocurriría echarle al sazonado o las especias que le echemos a las fajitas, nunca se nos ocurriría echarle azúcar. A veces también me habláis del tema de la sustitución de las leches por leches
de almendro, de soja. Ojo con este tipo de leche, ¿vale? Porque a veces llevan azúcares añadidos. También, bueno, un ejemplo claro, el tomate frito, ¿no? Siempre lo digo. No es lo mismo cuando tú te haces tu propio tomate, que le echas un poquito de azúcar por el tema de la acidez. Los tomates que hay ya fritos, aunque sean la receta de la abuela, aunque sean con aceite de oliva, casero y tal, muchos de ellos pues llevan bastante azúcar. Creo que es una página muy interesante y bueno, me gustaría pues ahora que llega el verano y reflexionar un poquito sobre aquello que consumimos, ¿vale? Intentar siempre sustituir, en la medida que se pueda, ir cambiando poquito a poco los productos procesados por alimentos reales, alimentos de verdad. Que lo que tengáis en el frigorífico y en la despensa sean alimentos perecederos, ¿vale? Si vais a las grandes superficies, son pasillos y pasillos de alimentos procesados. Bueno, la industria alimentaria, pues se trata de eso, de vendernos, su objetivo es vender, ¿no? Y una de las maneras de vender, pues también es añadirle pues, un poquito de azúcar para que nos cree cierta adicción. Entonces, bueno, creo que eso es uno de los pasos quizá en el tema de la alimentación, de los más importantes que quizás, o de los primeros que debemos de intentar modificar a la hora no solo en relación al cáncer, sino a un montón de enfermedades relacionadas con el aumento excesivo de productos procesados, ¿vale? Luego también me preguntaba esta semana Manolo y también me lo han preguntado también Susana semanas anteriores y Alicia, donde me preguntaban sobre la evidencia científica que hay y dónde pueden encontrar bueno, un poquito más de que cuando buscan en internet y tal se encuentran un poco perdidos y no saben, hay mucha información y no saben realmente qué parte tiene de ciencia, ¿no? Y qué base a nivel científico. Bueno, deciros que aquí en Onconature, en la página nuestra, tenemos un apartado que se llama Evidencia Científica, la podéis encontrar aquí, pincháis en que es Onconature, en la última parte pone que es Evidencia Científica, y aquí tenéis varias guías, son las 3 guías que hay publicadas, ya los comenté en otro vídeo, en Oncología Integrativa. Las publicaron ya hace unos cuantos años, está en la guía de Oncología Integrativa General, que os la podéis, si pincháis, os la podéis descargar, y donde pone las diferentes terapias complementarias, ver la evidencia que hay y para qué tipo de cosas están indicadas y os dan un grado de recomendación. Es cierto que estas guías están quizás más enfocadas para los profesionales poder guiaros a vosotros en el uso de estas terapias complementarias. Pero bueno, aquellos que manejéis un poquito la evidencia científica y tal, pues yo creo que puede ser una buena herramienta. También hay otra en cáncer de pulmón que está publicada en la revista Chess, una revista bastante, con bastante prestigio a nivel de lo que es el cáncer de pulmón. Y tenemos otra que es en cáncer de mama, que también nos habla, pues, de lo que os he dicho, las recomendaciones que hay con respecto a la parte de la oncología integrativa. ¿Vale? Yo creo que aquí podéis encontrar algunas cosillas. Bueno, voy subiendo en la medida que puedo, es verdad que en las redes muchas veces también os subo artículos que veo interesantes por esta vía. Es verdad que a lo mejor no comento tantos artículos, pero que si queréis, me han hablado de esto, he escuchado tal artículo, he escuchado tal cosa. Bueno, pues también podemos comentarlo en este espacio si me lo mandáis con tiempo para que me pueda mirar el artículo que me pedís. Aquí tenéis también algún estudio muy interesante de ejercicio físico y cáncer de colon y ejercicio físico y en cáncer de mama. Y luego algunos vídeos de algunos suplementos, que como siempre os digo, pues ojo con el tema de los suplementos porque bueno, pueden hacer interacción con el tratamiento que estéis realizando. Luego también me preguntáis muchos de vosotros recomendaciones en cuanto a lectura interesante y creo que en algún vídeo ya os lo he comentado, pero bueno, creo que ahora que llega el verano, que hay tiempo para leer, si os apetece leer, cómo cuidaros, cómo poder ayudar y sumar en todo este proceso, pues os voy a recomendar un libro que para mí es eh, uno de los libros em, mejor escritos en cuanto a oncología integrativa, tiene muchas referencias bibliográficas y además es muy completo porque os habla de la nutrición, del ejercicio, de tóxicos ambientales,
o habla de las relaciones del entorno, o habla del contacto con la naturaleza, de la importancia del sueño. En fin, yo creo que es un libro que está muy bien, siempre en la consulta os lo recomiendo porque realmente creo que es un libro que si quiere os puede ayudar y porque está con una base científica importante. Aparte, este libro lo ha escrito el jefe de servicio de la unidad de oncología integrativa del MD Anderson de Houston, como he comentado en otros vídeos, uno de los hospitales de referencia mundial en el tratamiento oncológico y que tienen unidades de oncología integrativa. El libro es este, me lo he traído de aquí, yo lo tengo casi como en mi libro, casi como la Biblia, en la parte de la integrativa, ¿vale? Es un libro que es muy interesante y que os recomiendo a todos, sin duda. Es un libro que es bastante denso, pero bueno, yo creo que si queréis una guía con ciencia, esta sin duda es un muy, muy, muy buen libro y os lo recomiendo si os apetece. Luego aparte tiene una parte muy interesante que es un libro que está enfocado, aunque habla es para pacientes con cáncer, pero está enfocado en la vida y no en el cáncer. Creo que es una parte muy importante y una diferenciación, no hablar de las terapias complementarias desde el miedo, sino desde la vida, ¿no? De cómo mejorar, qué cosas podemos hacer para, para mejorar nuestra vida, aunque tengamos cáncer, pero no enfocado en eso, ¿vale? Y luego también otro libro que me parece muy interesante, y bueno, yo siempre os estoy hablando de la microbiota intestinal, que siempre, bueno, hay muchos estudios y mucha evidencia científica en desarrollo en este aspecto y cómo influye esta en nuestra salud. Todavía no tenemos las suficientes bases como para hacer recomendaciones con peso, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que sabemos que ya hay una relación importante entre esos bichitos que tenemos en nuestro intestino y nuestra salud en general. También en relación al cáncer, en cuanto a la respuesta, por ejemplo, sobre todo a la inmunoterapia, por la relación que tiene con el sistema inmune y en relación también a algunos tratamientos de quimioterapia, algunos citotóxicos, cómo responden los pacientes dependiendo de cómo tengan esa microbiota intestinal. Aunque es cierto, como ya os comenté en otro vídeo, que casi la microbiota intestinal diríamos que es como casi nuestra huella digital, cada uno tenemos una microbiota, una composición de microbiota diferente. Entonces, a la hora de prescribir probióticos, pues bueno, eso está un poco todavía en estudio, no está claro. Pues bueno, yo siempre os hago incidencia, ¿no? Que en la alimentación sí que es interesante pues que añadáis algún probiótico natural y también que intentéis cocinar los alimentos de manera que lleguen a esos bichillos que tenemos en el intestino, que es lo que llamamos los prebióticos. En este sentido, libros interesantes de alimentación prebiótica, un libro que a mí me encanta, que además está hecho por ahora amigos, en su momento no nos conocíamos, pero es verdad que luego al cabo del tiempo, pues la verdad es que cuando la gente habla en el mismo idioma, ¿no? Y tiene el mismo sentir, pues al final eh, la vida te cruza y tiene una relación que dura tiempo, ¿no? Y además comparte no solo a nivel científico, sino cómo enfoca el sentido del tratamiento hacia los pacientes. Y bueno, este libro es un libro que ya os digo que es muy sencillo de leer y que tiene pues unas pautas y unas aclaraciones que yo creo que son muy interesantes, además muy sencillas y yo creo que al alcance no es demasiado científico, o sea, es científico, la base es científica, pero con un idioma cercano a todo el mundo. Y luego al final también tiene unas recetas hechas por un chef y que también están bastante bien. Es el libro de alimentación prebiótica, ¿vale? Y que yo también os lo recomiendo. Es un libro que es más cortito y que además está muy bien. Ya os digo que la primera parte aclara mucho sobre el tema de lo que son los prebióticos, los probióticos y de cómo conseguir cocinar algunos alimentos para que nuestras bacterias estén más sanas. Bueno, yo creo que con esto que he comentado hoy, pues vamos a cerrar este espacio de preguntas y respuestas.
Como decía, ahora vamos a tener unas semanitas sin este espacio, también un poco por descansar un poco. Os animo igualmente que sigáis haciendo las preguntas según vayan surgiendo, no os preocupéis, las retomaremos a la vuelta sin problema. Y nada, que disfrutéis, que este verano que parece que tenemos un poquito más de normalidad, ¿no? Entre comillas, bueno, pues que eso que yo creo que todos merecemos un poquito ese respiro y esa cierta normalidad. Y bueno, que nos vemos a la vuelta, que un abrazo muy grande y que feliz semana. Chao.